Bueno, bienvenidas a la cápsula de gramática. Agradecida primeramente con Dios por permitirme estar nuevamente con ustedes y compartir este conocimiento. Deseo sea de provecho. Lo he preparado con mucho amor y la honra y la gloria sea para nuestro Padre. Este, Hoy hablaremos sobre el abecedario o alfabeto. La diferencia que existe entre estas dos palabras, pues, es que el abecedario lo inventaron los fenicios, mientras que el alfabeto lo inventaron los griegos. Ya habíamos hablado un poquito acerca de eso en las cápsulas anteriores. Del resto son tratadas como sinónimas. Así que sobre el abecedario diremos qué significa, para qué sirve, sus cambios. Un punto importante que no podemos dejar de lado es cómo llegó el castellano a América. También conoceremos qué es un dígrafo, cuáles son y qué cambios han tenido en el transcurrir del tiempo. Hablaremos de un dígrafo en especial que tiene características particulares. Veremos cómo está conformado el alfabeto, pero antes quiero hablarles del ente o la institución que ha sido asignada para regir las normas aplicadas a la lengua y por las que nos regimos a la hora de utilizar nuestro idioma en cualquier ámbito de nuestras vidas. Y se trata de la Real Academia Española, la RAE por sus siglas en español, fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena. La RAE es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar por los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes. La RAE, como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española, mantiene especial relación con las academias correspondientes y asociadas, que son un total de 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y sus siglas ASALE, por sus siglas en español, creada en México en 1951. Y desde el 2007 al 2011 se habían hecho 1.697 modificaciones. Y hasta el 2021, el Diccionario de la Lengua Española, DLE por sus siglas en español, en su 23ª edición del 2021, ya tiene 3.836 modificaciones, imagínense ustedes. Así que si desean consultar acerca de estas modificaciones, pueden hacerlo en el enlace que está en la bibliografía consultada para la realización de esta cápsula. Bien, ¿qué es el abecedario? El abecedario es un conjunto de signos gráficos que sirven para representar los sonidos del lenguaje. Se le llama también alfabeto, más impropiamente puesto que esta palabra deriva del nombre de las dos primeras letras griegas alfa y beta. Desde 1803, el alfabeto español estaba compuesto de 29 grafemas o signos, de los cuales 27 letras y 2 dígrafos, procedentes en su mayoría del latín. Estas adoptan la figura y tamaño de las mayúsculas y minúsculas, que bueno, fueron las que tratamos en la vez pasada, que recibían el nombre de carolinas o carolingias, introducidas en el siglo 8 y 9 durante el reinado de Carlomagno. Estas ocupan la parte más importante de un texto, ya que se usan en mucha mayor medida que las letras, que las mayúsculas, pues. Si bien es cierto, pues el español es un idioma oficial en países de los 5 continentes. En Europa se habla en España, pero en África es oficial en 2 países, Marruecos y Guinea Ecuatorial. En la zona de Asia se habla el español en Filipinas. Y si nos trasladamos a Oceanía, podremos hablar español en las islas de Pascua. Y como ustedes saben, en América en su mayor geografía se habla en español. Entonces, esta es una parte interesante. Bueno, así quedó conformado el abecedario o alfabeto español para ese entonces. Tanto el nombre de las letras en su mayoría como el orden que tienen dentro del alfabeto son fieles al originario alfabeto latino. La única letra propia del alfabeto español que no existe en otros abecedarios que se formaron tomando el latín como base es la letra ñ, que junto con la W pues comenzaron a usarse de la Edad Media, pero fueron incluidas para completar el alfabeto en el año 1969. Cada una de ellas tiene una historia, pero hoy tocaremos algunos casos puntuales. Ah, bueno, en algunos dialectos las distintas variantes de realización de una misma lengua
pronuncian esta letra V como V, pero también se le conoce como V baja, V corta o V chica. Su plural es Vs o Vs. No obstante, la academia precisa que la denominación más recomendable es V, ya que permite distinguir claramente el nombre de esta letra al de la letra B con un sonido bilabial sonoro. La letra B está emparentada con la U latina, que a su vez se deriva de la Y griega. Ya veremos un poco más acerca de esta historia. Mientras que la B viene de la letra beta. Con el paso del tiempo, estas dos letras representaron el mismo sonido. Y es que su confusión en la pronunciación no es nueva. Se remonta al español medieval entre los siglos XVIII y XIX y principios del XX, que recomendaron la pronunciación de la V o la B como labiodental. Esta diferencia en pronunciación se eliminó en el 1911, cuando la RAE, por sus siglas en español, la Real Academia Española, dejó de recomendarlo. Desde entonces, ambas letras se pronuncian igual, oficialmente hablando. Otra letra que tiene cierta controversia es la letra Y. Algunos dialectos la pronuncian como y la representan en el alfabeto fonético internacional AFI, por sus siglas en español, como J, como variante del signo de la iota del alfabeto griego. Pero hay casos donde se pronuncia como la I latina, por ejemplo, en las palabras buey, rey, maguey, entre otros. Como le dije al principio, es necesario que hablemos un poco acerca del castellano en América. ¿Por qué? Porque el castellano fue quien inició estos cambios que se produjeron en las diversas zonas geográficas, que es lo que llamamos dialectos. ¿Ok? A ver, les muestro. Bien, el castellano en América. Así como el latín llegó a la península ibérica a través de una conquista, lo mismo ocurrió con la llegada del castellano a América. Los españoles impusieron su lengua, el castellano, sobre los idiomas de los distintos pueblos amerindios. El castellano es producto de los aportes de numerosas culturas que convivieron pacíficamente o se enfrentaron a través de los siglos. Ok, entonces permítame un momentito aquí para mover. Bien. En esta diapositiva continuamos. Decía, el castellano se habla principalmente en España y América Latina, mientras que el español es el trato que recibe a nivel internacional. Hoy, el español es la tercera lengua más hablada en el mundo, después del chino y el inglés. Es el segundo idioma más importante y el segundo idioma en los Estados Unidos, país que cuenta con varias cadenas de radio y televisión que emiten en castellano. Y es la lengua que más se estudia como idioma extranjero en Europa. ¿Qué le parece? Leyendo al respecto, encontré la respuesta a una pregunta que me hice cuando llegué a este país, Estados Unidos, y decidí buscar trabajo en los medios de comunicación. Y la primera limitante que me manifestaron es que si yo no utilizaba un lenguaje neutral, no podía optar por el trabajo. Bueno, en fin, ni llegué a intentarlo porque cuando uno llega para vivir en un lugar que no es el que estás acostumbrado y no conoces, se hacen las cosas como un poco cuesta arriba. Pero les voy a aclarar un poco más al respecto. En el continente americano hay 21 países hispanohablantes y cada uno tiene su forma particular de usar el abecedario o alfabeto. Muchos de ellos han recibido la influencia de otros idiomas y dialectos. Por ejemplo, el yeísmo regilado de los argentinos, donde el sonido de la Y y la Y o la Y se pronuncian algo parecido a la S y la H juntas, como aquí en inglés, pues que se usa sh. Por eso ellos dicen show, llave, ellos pronuncian más esas dos letras con el sonido de las SH. Mientras que en Perú, el sonido gutural de la letra G, la forma de hablar es similar a un canto y es un poco como gutural. Ellos dicen es gato, lo pronuncian más con la garganta, ¿no? La gigantesca variedad de jergas y modismos que se usan en Chile. Ese yo creo que es la que lleva la bandera. Entre ellas le voy a mencionar solamente uno porque el tiempo no nos va a rendir, pero por ejemplo ellos utilizan este modismo de mandarse un condoro. Yo siempre pensé que la revista esa Condorito la habían hecho en México y pues no, es originaria de Chile. Y mandarse un condoro significa cometer un error, no sé, equivocarse. Nosotros, bueno, en mi país le decimos meter la pata, pero no sé cómo le dicen en otros lados.
pero es solamente un ejemplo. Además de las palabras propias de su vocabulario, también ellos tienen palabras que son propias como las tienen en México, como las tienen en Venezuela, como las tienen en cada parte. En Guatemala, Honduras y Nicaragua son los que tienen mayor influencia de la cultura indígena. República Dominicana tiene bueno, no es un fenómeno más bien, que se llama lambdaización. ¿Qué significa eso? Consiste en el cambio de las sílabas finales que termina, por ejemplo, cambiar la R por el sonido de la L. O sea, que en vez de romper, ellos dicen rompel, comel, escribil. Es normal escuchar este tipo de vocabulario en República Dominicana, Puerto Rico también, en algunos de esos lugares que acostumbran a utilizar este fenómeno. Si nos vamos a América del Norte, en México, es el país que menos características en distinción. Siéntanse orgullosos mexicanos de ser. Aquí fue donde descubrí yo el bendito idioma neutral, el lenguaje neutral que me solicitaban en los medios de comunicación. Aquí fue donde lo entendí. Pues pronuncian todas las letras que componen una palabra al hablar. Usan el sonido del náhuatl, no sé si así se pronuncia náhuatl, y hay una TL que le acompaña, pero no sé si se pronuncia también, que no existe en el resto de América. Y el cambio de muy pocas palabras por otras, como por ejemplo la palabra platicar, que sustituye casi siempre a los verbos conversar, hablar o charlar. Y podría hablar de los 21 países, pero tendría que hacer otra cápsula para ello, así que retomemos nuestro caso del abecedario. Muy bien, el abecedario de la lengua española. Tenemos aquí que desde 1803 hasta el 2001, durante casi 200 años, los dígrafos, que así se llaman dígrafos, que ya lo voy a aclarar más adelante al respecto, serían estas letras che y la eye, tuvieron en el diccionario entradas específicas para las palabras que comenzaran con esa secuencia de letras. Sin embargo, a partir de la edición del 2001 del diccionario de la Real Academia Española, ambos dígrafos fueron ordenados en el lugar correspondiente dentro de la C y la L, de tal manera que hoy día el alfabeto consta de 27 letras y las letras che y elle pasaron a sumar la lista de dígrafos. Veamos cómo el abecedario está compuesto de 29, ya tiene ahora 27. A veces le dicen a estos grafema, ¿no? A las letras del abecedario le llaman grafema. El grafema significa que es la unidad más pequeñita de la escritura, ¿ok? Ahora le toca el turno a los dígrafos. Vamos a hablar de estos dígrafos. A ver, estoy segura que muchas de ustedes reconocen esta canción. Muchas, hay muchas versiones. Yo tomé esta donde se utiliza la palabra chaparro en lugar de cigarro, porque muchas utilizan la palabra cigarro, pero bueno, yo quise cambiarla por chaparro. Y hay más versiones donde le cambian la lírica, solo es un ejemplo para lo que yo quiero transmitir. No sé si la recuerdan, que decía R con R chaparro, R con R barril, rápido corren los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Entonces, esta canción sirvió como recurso de aprendizaje a aquellos que tenían dificultad para pronunciar la letra R presentes en algunas palabras. Creo que eso lo utilizaban mucho en la escuela para que perfeccionaran esa pronunciación de la letra. Eh, ok, a veces aquí seguimos con, así como la che no es la sumatoria de la C más H, ni L representa L más L, tampoco la R o doble R es el resultado de sumar R más R, sino la representación gráfica de un fonema distinto. Y mucho menos la R aparece en el catálogo de las 29 letras que mencionamos al inicio, ni después de la exclusión de la che y la L, aunque la ortografía establece claramente la regla que nos dice cuándo usar R y cuándo doble R, de forma que podamos distinguir entre pero y perro, coro y corro, caro y carro. Interesante, ¿verdad? A mí me llamó también mucho la atención. Y es que las cosas se complican un poco cuando en el catálogo vemos que la letra R se llama indistintamente, porque muchos le dicen R, pero también le dicen R. Y en la ortografía se llama letra o grafema a la letra R y dígrafo a la doble R. Es interesante que tengan esa distinción allí. Esta confusión se extiende a los hablantes
que tienden cada vez más a emplear el nombre R para nombrar a la R, o mejor dicho, doble R. Le dicen R, entonces R con R cigarro, ahí tenemos la, eso parece un trabalengua. Y en cambio se refieren a esta doble R como doble R o también le dicen doble R. Así lo afirma, por ejemplo, la segunda edición del Diccionario del Español Usual en México, Lara 2009. Entonces, el abecedario de la lengua española vigente se reduce a 27 letras. Es de saber que el abecedario contiene 26 letras presentes en otros idiomas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos el abecedario contiene 26. La diferencia es que el abecedario de Centroamérica y América del Sur se le añade la letra ñ. ¿Ok? Además, tiene 5 dígrafos, que son, tenemos la ch, la ey, la doble r, o la que les estaba mencionando ahorita, o doble r, yo le preferiría decirle doble r, q y gu. Estos son los 5 dígrafos que componen el alfabeto que tenemos. Y de los que andaremos un poco más en la próxima cápsula, donde hablaré sobre las referencias de cada signo del abecedario. ¿Ok? Entonces, bien. A continuación les voy a mostrar lo que encontré y que me gustaría compartir con ustedes. Es acerca de la historia de las letras en una infografía del 2010 publicado por la Asociación de Academias de la Lengua Española bajo la dirección de la Real Academia de la Lengua Española y la editorial Espasa, quien tiene a su cargo la edición de las principales publicaciones de la RAE. Permítame aquí tomar aquí el pointer. Ok. Aquí tenemos que la G es la hija de la C, de esta señorita que está aquí. Se empezaron a diferenciar en el siglo III antes de Cristo. Al principio, la Z iba aquí en este lugar, pero la quitaron para hacerle el espacio a la G. La J era una variante de la I que tenemos aquí antepuesta. Llegó al alfabeto en el siglo XVII. ¿Ok? La ñ era una doble N que se abreviaba en la Edad Media, con una línea arriba. La U, esta señorita que ven aquí de rojita aquí abajo, era una variante de la B o la V y ganó su lugar en el siglo XVII. La W era una, bueno, W, porque ustedes le dicen W, es una doble B que tienen aquí, de la B corta o la B chica. Ya se usaba en la Edad Media, pero se reconoció hasta 1969. La Y y la Z fueron retomadas cuando los romanos conquistaron a Grecia en el siglo II antes de Cristo y fueron puestas hasta el final. Y aquí una, una conversación entre ellas. Le dice, ahí por eso me dicen Y. Le dice, cállate, Y. Entonces, esta es la historia de ellas en una infografía. Hasta aquí nuestra cápsula de gramática de hoy. Esta es la bibliografía consultada y recuerden, hurgando en la historia nos puede ayudar a comprender el presente. Gracias por su atención.